entrevista. La primera pregunta obligada es: a partir de esta pandemia que surge una crisis económica y desempleo, ¿qué se nos viene encima? Pues se nos vienen encima principalmente dos cosas. Por un lado, en la medida en la que una crisis económica se presenta en nuestro país, si volteamos a ver lo sucedido en pasado, hay un aumento generalizado de los delitos. Esta crisis no solo es una crisis que afecta a los ingresos, es decir, una parte proporcional de los ingresos, sino que afecta la estabilidad de una familia. No es lo mismo perder tu trabajo en un contexto en donde pues la economía está activa y entonces pues, tienes la esperanza de encontrar un trabajo, a perder tu trabajo en un contexto donde la economía se encuentra colapsada. Hoy una parte significativa de los que siguen teniendo un trabajo tienen afectaciones en partes proporcionales entre el 50-60% de sus ingresos. Entonces no solo hemos visto que muchas familias y muchas personas perdieron sus empleos, sino incluso los que no los han perdido están teniendo mucho menos ingresos. Pensemos solo al transporte público individual, los taxis o los sistemas, las plataformas que nos permiten tener uso de un transporte público individual, y vemos que hay un número menor de estos porque también les están retirando las concesiones, les están retirando los vehículos porque ya no salen para pagar. Si uno, se sube a uno de estos métodos de transporte que son por plataforma, te pueden decir a mitad del día que llevan 3 o 4 clientes apenas trabajando desde las 6, 7 de la mañana. Eso es desolador porque pues, finalmente los gastos en la vida siguen creciendo y las condiciones individuales pues, no permiten enfrentar esos gastos. Entonces, por un lado, en un contexto de alto desempleo y de crisis económica, tienden a subir los robos, que son los delitos más fáciles de ejecutar: un robo a transeúnte, un robo en transporte público, un robo a negocio, un robo a casa habitación. Tiende a aumentar el consumo de sustancias enervantes, drogas y alcohol, lo que también, por un lado, permite que sucedan los delitos, pero por el otro lado también pone en riesgo a las familias. ¿Por qué? Porque en la medida en que hay uso de sustancias que inhiben el control de una persona, es mucho más fácil que haya violencia familiar, violencia de género, violencias a las personas más vulnerables como son los niños y los adultos mayores. Entonces las condiciones son condiciones preocupantes porque finalmente acaban, puede que no aumenten algunos delitos, lo más probable es que sí aumenten los robos, que aumenten las extorsiones, que aumenten los secuestros. Pero aparte de eso, pues tenemos una situación donde va a aumentar el consumo de sustancias y va a aumentar las condiciones de violencia en el seno familiar. ¿Y este repunte de estos delitos se espera a los mismos indicadores prepandemia o los repuntes será incluso superior? Yo considero que pueden ser superiores porque al inicio de la pandemia ya había una crisis económica, pero no una crisis de esta envergadura. O sea, esta crisis económica es la más grave de la que el país tenga recuerdos en más de un siglo. Entonces, evidentemente, sí tendrá consecuencias muy adversas, porque también otro de los aspectos que se ha generado a partir de la pandemia son recortes presupuestales brutales en nuestras instituciones de seguridad y justicia. Y uno de los aspectos que más afecta la ocurrencia de los delitos es la impunidad. En la medida que hay impunidad, en esa medida hay crecimiento de los delitos. Entonces, de nuevo, tienes el aumento del delito por sí mismo, tienes aumento de condiciones relacionadas con la crisis económica y, por último, tienes también una menor capacidad del Estado para prevenir y enfrentar los delitos. Y por otro lado está este fenómeno que usted me comenta, pero pareciera que las autoridades no lo tienen o muy visible o no le dan mucha importancia, que es el incremento en el consumo de sustancias y de alcohol, ¿no? O sea, ¿y ahí cuánto esperamos que pueda haber una incidencia, un repunte? A ver, no es matemática y es una cuestión mucho más cualitativa que cuantitativa. Aquí otro aspecto que hay que destacar es que también hemos visto, por ejemplo,
un recorte presupuestal importante por parte de la Federación en la institución que previene el consumo de sustancias, la CONADICT. Y aquí, pues de nuevo, esto tendrá un efecto negativo, porque no es lo mismo tener un programa sólido que tiene ciertos alcances a tener un programa que a duras penas se puede sostener. Entonces, el consumo de sustancias en nuestro país sí se asocia a los delitos, el consumo de sustancias en nuestro país sí se asocia a la violencia. Luego, a partir de septiembre, tenemos el arranque del año electoral. Las autoridades, lo hemos visto en otros procesos, comienzan a distraerse del tema ejecutivo y le empiezan a dar preponderancia al tema político. ¿Cómo considera usted que, sumado todo esto que me ha platicado, el asunto electoral vaya a repercutir en esta situación? Pues si tenemos en consideración que el último proceso electoral fue el más violento del que tengamos registros, pues es un tema importante. Hace 2 años nosotros presentamos precisamente un estudio con fondos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo que buscaba, uno, identificar los delitos electorales y la cantidad de delitos electorales. Otro tenía que ver con la violencia en el proceso electoral y otro tenía que ver con la violencia de género electoral, que es un desagregado. Partiendo de ahí, una de las cosas que pudimos identificar entre los hallazgos es que generalmente los delitos electorales se analizan 6 meses antes, previo al arranque de las campañas, de la elección. Pero los delitos electorales ocurren todos los días. Tenemos un ejemplo que nos han compartido, varios ejemplos que nos han compartido a lo largo del país de ayudas que se dieron durante la pandemia, que en realidad son promoción política del partido y del gobernante. O sea, no parece ser que sale de su bolsa y no de la bolsa de los recursos públicos, por cómo se ha venido manejando. En algunos casos incluso del presidente. Esos son delitos electorales. Y hoy nadie los está identificando, denunciando, y evidentemente sí hay una distracción de las autoridades, no solo en el periodo de las campañas, sino en el periodo sucesivo a las campañas, porque yo ya me voy, tú ya vienes, y entonces hay cosas que presupuestalmente ya no puedo hacer, hay cosas que programáticamente ya no puedo hacer, y hay cosas que de todos modos ya no le veo sentido hacerlas, porque si perdí una elección, porque tengo que entregar un estado mejor que el que recibí, ¿no? Uh-huh. Entonces, finalmente todo esto sí es un caldo de cultivo. Otro aspecto que no se tiene en consideración es que la crisis económica, México probablemente vive una de las peores crisis del planeta, pero la crisis económica que estamos viviendo no es exclusiva de nuestro país. ¿Qué va a pasar en la medida en que tantas personas no encuentran trabajo en sus países de origen, en Centro y Sudamérica o incluso Asia y África, y piensen llegar a México y atravesar el territorio mexicano para llegar a los Estados Unidos? La migración por sí misma no es un peligro, pero la migración en un contexto donde hay delincuencia organizada y hay falta de implementación de la norma ha producido efectos negativos en ciudades en donde hay una alta presencia de migrantes. Entonces, sí es relevante hacer ese análisis porque, de nuevo, crisis económica local, incapacidad institucional, distracción institucional por las elecciones y luego 2 factores más, como son la migración y el hecho que no estamos avanzando en términos de reducir el número de armas y efectivo que ingresan a nuestro país, porque ahorita queremos quedar bien con los Estados Unidos y con el actual presidente, que es un presidente pro armas. Entonces no se generan candados mucho más profundos y sistemas de combate mucho más profundos de la frontera de Estados Unidos hacia México, y esto pues evidentemente es un caldo de cultivo muy peligroso para lo que vivimos los ciudadanos. Y luego está el tema de la delincuencia organizada. Hace ya más de un mes fue el atentado contra Omar García Harfuch. No hubo este desbordamiento de la violencia como consecuencia de ello, pero usted nos acaba de alertar de que el crimen organizado está ahí, permanece aquí, va a seguir y va a crecer. Pues el crimen organizado en la Ciudad de México opera desde hace mucho tiempo. Era
absurdo pensar que de repente, pues, si uno de los puntos más relevantes, si no el más relevante, a través del cual ingresan y sale la droga de nuestro país hacia otros destinos, como es el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no hubiese un involucramiento de delincuencia organizada. Luego, si vemos la operación de algunas denominadas bandas, pues son bandas de manera semántica, porque los hechos operan como delincuencia organizada con una capacidad mucho más fuerte de la de muchos cárteles que existen en nuestro país. Tercero, pues de nuevo hay delitos que trascienden el tema del narcomenudeo, de las drogas, en donde la delincuencia organizada está involucrada. Pensemos en la trata de personas. La Ciudad de México es uno de los destinos preferidos para la trata de personas con fines de explotación sexual. Hay otros estados en donde, por ejemplo, estados que son más agrícolas, en donde hay una alta presencia de tráfico de personas con fines de explotación laboral, pero en el caso de la Ciudad de México, entre mendicidad forzada y trabajo sexual, hay una alta penetración de la delincuencia organizada. La trata de personas no puede ocurrir por bandas, requiere de sistemas mucho más articulados. Hay algunos ejemplos de secuestros que operan, o sea, de bandas que operan como delincuencia organizada. Entonces se vuelve una semántica definir qué es una banda y qué es delincuencia organizada. Y en ese sentido, pues la operación, en la medida en la que no se ha combatido adecuadamente, pues solo puede crecer. Y luego está el tema del narcomenudeo. Usted nos decía, ha habido una reducción del narcomenudeo muy leve en la Ciudad de México, pero comparado de las carpetas de investigación. De las carpetas de investigación. Pero comparado con otros estados, estamos en una... Empeoró las condiciones. Situación, y además viene aparejado con esto que me decía al inicio de la charla, que es un incremento que se vendrá o que se prevé en las adicciones. ¿El narcomenudeo es la puntilla del problema en la Ciudad de México? Es una de las puntillas. Es muy difícil decir que un delito es el disparador de la violencia o el disparador de las condiciones de incidencia delictiva. Donde hay narcomenudeo hay robo, donde hay narcomenudeo hay extorsión, donde hay narcomenudeo hay homicidio, donde hay narcomenudeo hay secuestro. Y entonces encontrar esas correlaciones a veces es difícil, porque tal vez el narcomenudeo ocurre en una parte de la Ciudad de México y la ejecución de otros delitos en otra. Entonces no necesariamente. Sobre todo, por ejemplo, en temas de narcomenudeo, la extorsión presencial es muy importante, en donde no necesariamente yo le pido derecho de piso a un antro, por poner el ejemplo de un giro, como son pues precisamente estos centros de entretenimiento, pero tal vez yo los obligo a que se hagan de la vista gorda en caso de que yo venda drogas ahí. Y entonces saben que solo una o dos personas pueden vender ahí, y que si ven a una tercera, ahí sí le tienen que avisar, pero no a la autoridad, al cártel. Entonces, evidentemente sí, el narcomenudeo genera condiciones muy preocupantes, pero no es el único delito. Ahora, yo creo que el narcomenudeo en nuestro país no se está combatiendo, se está atacando al usuario final, es decir, a los consumidores de la droga, y se está atacando pues a los pequeños vendedores, al pusher, al que está pues, precisamente en el antro, en la calle, etcétera. Pero ¿cuántas cocinas, o sea, cuántos laboratorios de medicamentos, de drogas sintéticas estamos viendo que se desarticulan en nuestro país, y particularmente en la Ciudad de México? ¿Cuántas, como le llaman comúnmente, casitas, es decir, esos puntos de venta a los que acuden los narcomenudistas y para luego distribuir, o incluso algunos usuarios? O sea, cuando tú ves las detenciones, cuando ves las carpetas de investigación, la mayor parte son consumidores que tenían una cantidad superior a la permitida, al gramaje permitido. Y por otro lado, pues son esos pequeños vendedores que no representan los líderes, que no representan el combate a un sistema articulado de corrupción y de penetración del crimen. Cuando regresó la semana pasada a sus labores, Omar García Harfuch hacía el siguiente retrato. Decía, no hay una gran penetración del cártel Jalisco Nueva Generación,
son sobre todo bandas locales como la Unión Tepito y la Ontinión, que de hecho la Ontinión en este momento, dijo, ya se está desarticulando. ¿Está usted de acuerdo con ese retrato? Yo creo que más allá hay una evidencia de un cártel que opera y que no es el único. Hay una evidencia de bandas que operan y no son las únicas. Y en ese contexto, pues hasta que no tengamos, la delincuencia organizada y la delincuencia en general no va a desaparecer. Lo único que se puede es acotar. Suecia tiene delincuencia organizada, Noruega tiene delincuencia organizada, Finlandia, Dinamarca o Japón tienen delincuencia organizada, por citar algunos entre los países, Australia o Nueva Zelanda, que son más prósperos y más desarrollados en el mundo. Lo único que podemos es acotarla y que se vuelva una delincuencia organizada que ya no mata, no va a desaparecer, que produce una menor cantidad de delitos para todos los ciudadanos, pero finalmente se requiere precisamente que ésta no sea tan agresiva respecto a lo que estamos viviendo y que no sea capaz de controlar la situación de una entidad, de un territorio, sino que esté precisamente en el marco de una operación más o menos acotada. Yo creo que Omar hace, por un lado, un análisis, pero por otro lado también una respuesta política, como es de esperar del secretario de Seguridad Pública. Ya para terminar, ¿haría falta más trabajo desde la Federación en la Ciudad de México? Pongo el caso del Marro. Presumió el gobierno federal que el Marro lo cercaron también financieramente. La Unidad de Inteligencia Financiera congeló muchas cuentas en torno a él, incluso a sus abogados. Aquí no vemos una acción de la Unidad de Inteligencia Financiera, al menos que sepamos. Pero ¿cómo puede y quién de la Federación tendría que intervenir en la ciudad para poder poner un cerco a la delincuencia organizada? A ver, uno de los aspectos que a mí me preocupan es que cuando dicen que cercaron a través de los sistemas financieros formales a un delincuente, mi pregunta es: ¿y cómo limitaron la cantidad de efectivo que maneja un delincuente? La mayor parte de los delincuentes se mueven en efectivo y la gran cantidad de recursos que tienen son en efectivo. Entonces, decir que los cercaron a través de los sistemas formales me parece que es como cuando quieres quitar de una plaga de una planta o de un lugar, pues a una parte muy limitada, cuando la mayor parte pues en realidad pasa por medios no identificables tan fácilmente. Pero efectivamente en la Ciudad de México hay una ausencia de trabajo de la Federación en temas de narcomenudeo y de narcotráfico, hay una ausencia de la Federación en términos de análisis, y si lo hacen, pues hay una incapacidad de la Fiscalía General de la República por judicializar los casos. Se liberó a esos 26 integrantes del cártel Santa Rosa de Lima, precisamente porque el Estado no tenía las competencias, o sea, la entidad Guanajuato no tenía las competencias para poder enfrentar cargos de delincuencia organizada, y entonces tuvieron que irse por el delito menos relevante, que sí está dentro de sus competencias, y la Federación nada más se quedó viendo. Lo mismo pasó aquí en la Ciudad de México con precisamente la gente de la Unión Tepito, lo mismo ha pasado a lo largo del país. No hay evidencia que la Fiscalía General de la República esté trabajando. Incluso si leemos los comunicados, solo en el caso de la Fiscalía de Guanajuato se hace una mención a la FGR, pero no hay evidencia ni siquiera en la Federación que la FGR esté operando como debería estar. Ese fue un operativo armado por el Estado y acompañado por la Federación, y me parece que ese es un error. Debió haber sido al contrario, o sea, la Federación era la que iba por delante y el Estado iba en apoyo. Creo que nuestras instituciones federales se encuentran absolutamente colapsadas y sin una claridad de operaciones. Esperemos que estas dos detenciones que se dieron, primero en Guanajuato y ahora en Tamaulipas, sean el final de una narrativa poco clara de abrazos y no balazos, y pongan sobre la mesa una estrategia clara de combate a los delitos. Agradezco la verdad, muchas gracias.